Para nadie es un secreto que el mercado actual favorece a compradores. Más opciones, mejores oportunidades para negociar y un escenario ideal para inversionistas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pregúntale a Claudia, hoy con Edgardo Valentine de la compañía Neoloms. Edgardo, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gracias por tenerme otra vez. No, un placer. Bueno, el día de hoy es básicamente por la necesidad que tienen mis clientes de tener un poquito más de información de cómo pueden invertir, cómo pueden obtener préstamos para inversionistas. Por eso, el placer de estar aquí Perfecto. A mí contigo me encanta, nuevamente. sobre todo porque como tú, yo también invierto y yo también tengo mis casas y pues no ha ido muy bien con eso. Entonces, no nada más ayudo a los clientes, sino que todas estas cosas que uno aprende, uno mismo las hace para uno. Así que excelente. Si uno mismo las aplica. Así es. Bonita, para nadie es un secreto tampoco que eh, la mayoría de mis clientes son inversionistas, especialmente extranjeros, pero también locales. Por eso la importancia de las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es la tasa de interés actual para préstamos de inversión y cómo varían según el perfil del inversionista o del tipo de la propiedad? Depende de muchas cosas, pero mira, la tasa como tal no es tan diferente. El costo de un préstamo de inversión es un poquito más caro, pero ahora mismo estamos cerrando tasas de inversión con 6.2%, 6.5%. O sea, la tasa como tal no es tan diferente el uno al otro, pero hay que tener un down payment más fuerte, hay que poner un Ok. down payment más fuerte y por lo general, 90% de las veces eso tienes que pagar puntos para tener cualquier tipo de interés. Entonces esa es la diferencia. Bueno, ahora que hablas de puntos, por favor explícanos qué es un punto y explícanoslo como si fuéramos niños de kindergarten. Sí, puntos es fácil. Puntos es prácticamente la manera de tú pagar un fee de una sola vez para que tengas un interés un poco más bajo. Entonces, ese fee es un porcentaje del préstamo. Si estamos sacando un préstamo, para hacer la matemática Ok. fácil, de $100,000, un punto cuesta $1,000. Eso es todo. Entonces tú pagas un punto que significa $1,000 y ese punto te baja el interés cierta cantidad. No te lo baja siempre la misma cantidad. Ok. Pagar un punto no te baja lo mismo que pagar dos puntos. O sea, no es equitativo, sino es como está el mercado. Antes se pensaba, o antes era realidad, que tú por cada punto que pagabas te bajaba el interés 0.25%. Ya no Ujú. es así, ya depende mucho cómo está el mercado. Bueno, y esa baja de interés es por todo el término del Por préstamo. todo el término del préstamo. Entonces tú pagas una sola vez para bajar el interés por los próximos 30 años. Bueno, ese es un dato importante que tal vez muchos no conocían. ¿Qué? Y es más fácil calificar, porque ahora Ah, se te califica con un interés más bajito. Entonces, excelente. bueno, Ok. ¿Qué plazos de financiamiento están ofreciendo y qué tan flexibles en la estructura del préstamo según el proyecto? ahora mismo hay mucha flexibilidad con préstamos de inversión, que eso antes no era así. Entonces tú puedes conseguirte un préstamo a 15 años, a 30 años, puedes conseguirte un préstamo fijo, un préstamo ajustable. Ajustable significa que está fijo, tiene el mismo interés por los primeros 5 años, ponle tú, pero después del quinto año se ajusta cada año. Pero hay tantas opciones, pero la verdad es que la mayoría de los casos estamos sacando los préstamos a 30 años fijos. Ahora, hay excepciones cuando nos toca ser un poquito más creativos. Te doy un ejemplo. Hoy por hoy, hoy en día, para los préstamos de inversión, existen préstamos a 40 años, No en te donde sí, creo. en donde tú pagas nada más interés por los primeros 10 años y después de los primeros 10 años es amortizable, es decir, es normal por 30 años. Eso existe hoy en día. Bueno, ese tipo de préstamos donde solo es interés por los primeros 10 años, ¿tiene algún tipo de penalidad si pagan antes? No diferente a los demás. Entonces, con los préstamos de inversión, a diferencia de los préstamos para comprar, para vivir en una casa, es legal poner una penalidad de pago. Entonces, existen penalidades de pago de 0 años, o sea, sin penalidad, Ok. hasta 5 años, Aunque se esté pagando solo interés. aunque se esté pagando solo interés. Entonces, tú escoges qué tipo de penalidad quieres de 0 años a 5 años y prácticamente lo que el banco te da, lo que nosotros le damos a los clientes de opciones. Si tú escoges una penalidad de 5 años, va a tener el interés un poquito más bajo que si escoges una penalidad de 0 años. Ok. O Entonces sea el que lo que banco vale te es... incentiva Ajá. para que tenga una penalidad de 5 años. Ok, excelente. Es una excelente noticia para la gente que en este momento de pronto no puede.
pagar la cuota mensual completa. Exacto. ¿O tiene que esperar a que la propiedad aprecie un poquito más? ¿O? No, pueden refinanciar sin que la propiedad aprecie, pueden poner la plata si quieren. Eso ayuda mucho para personas que de pronto no pueden calificar con el pago completo. Entonces los calificamos nada más con el pago del interés solo. Ok. ¿Qué porcentaje de la propiedad se financia? ¿Y cuáles son los requisitos de capital propio? Entonces el mínimo down payment, el mínimo Ujú. capital es 15%. Ahora, es decir, podemos financiar 85% de la casa si es de inversión. Ahora, la diferencia en el interés entre poner 15% y poner 20% es grande. En el ejemplo que te estoy dando, tú de pronto puedes sacarte un interés de 6.5% si pones el 20%, pero si nada más pones el 15%, te estarías quedando con un interés de casi 8%. O sea, la diferencia es grande. Ok, si yo compro un dúplex, pongo Ujú. el 20% y escojo interés only, ¿me lo financias al mismo 6.5%? No, es un poquito más alto, es 0.25% más alto si nada más interés nada más. No mucho. Bueno, ya tengo dos dúplex ahí en la Ah, mía. bueno, listo, Eso no enseguida. lo sabía. Mira qué importantes son estas reuniones. Así es. Bueno, ¿ustedes tienen algún criterio para decir este tipo de propiedad si la queremos financiar, este tipo de propiedad no nos interesa? Sí y no. Eh, las que son fáciles son propiedades de 1 a 4 unidades. Podemos hacer propiedades de 80 unidades, pero ya hay menos opciones de préstamo en ese caso. Em, los condominios son más difíciles, pero ya es como cualquier otro préstamo, no porque el condominio como tal sea difícil, sino porque también tenemos que calificar a la asociación como tal y ver que tengan seguro y ver que tengan suficiente plata en la reserva y Sí. todo eso. Y aparte de eso, no, lo que vemos es que la casa como tal, si estamos haciendo un préstamo convencional que esté en buen estado y listo, si estamos haciendo un préstamo que no es convencional, sino que estamos haciendo préstamos de inversionista donde tenemos que ver que la casa se pague sola, simplemente hacemos un estudio, miramos si la casa se va a pagar sola, siempre y cuando la casa se pague sola, es decir, la renta potencial de la casa, no tiene que estar rentada, pero la renta potencial de la casa vaya a cubrir el pago mensual de la casa, no hay ningún problema. Ok, en el caso de un dúplex, sí, con que uno de los dos lados esté rentado suficiente o no importa si ningún lado está rentado. Que ninguno de los dos lados esté rentado, no hay problema, porque hacemos el estudio, cuando se hace el appraisal, cuando se hace el avalúo no nada más de cuánto cuesta la propiedad, sino de cuál es la renta de esa casa. Y si la renta de esa casa cubre o casi cubre la cantidad del pago, se puede hacer el préstamo. Bueno, a mí no me gustan los medios tibios. Ese casi cubre sería, ¿qué porcentaje máximo por debajo o menos por debajo del pago mensual? Entonces, si es por debajo, puede ser lo que sea, pero se te pide que pongas 30-35% down. Oh, ya, te entiendo. Sí, No, entonces me llaman a mí y yo les rento los dos lados para exacto. que puedan calificar Y para el ya no hay préstamo y problema. ya. Bueno, eso ya me contesta la siguiente pregunta, que era ¿qué criterios se utilizan para evaluar el riesgo y qué tipo de garantías requieren? O si solamente la propiedad por sí es suficiente. Si la propiedad por sí es suficiente, si la propiedad como tal se puede pagar sola, podemos hacer ese tipo de préstamos siempre y cuando el cliente todavía tenga buen crédito y siempre y cuando el cliente tenga el down payment. Lo otro que hay que tener es que no puede quedar el cliente, como decimos nosotros, pues pelado después de comprar la casa. Tiene que Ok. tener por lo menos 3 meses de reserva. Es decir, que después de que compre la casa, tenga 3 meses del pago mensual en una cuenta aparte. Esa cuenta no se congela, no la volvemos a mirar ni nada, sino que tenemos que ver que no quede en cero. Bueno, yo creo que hasta el momento hemos hablado del tipo de inversionista donde el inversionista es local. Vamos a hablar un poquito más de cuando el inversionista es extranjero. ¿Existen beneficios fiscales o estructurales recomendados para inversionistas extranjeros que deciden invertir en Estados Unidos? O sea, ¿hay algo que les favorezca? Inversionistas extranjeros, primero hablemos de los requisitos. Ok, Los requisitos son fáciles. Tienes que poner 30% de down payment, sí de o pago sí. inicial, sí o sí. Tienes que poder entrar al país legalmente, ya sea con visa, ya sea si eres un, no sé, ciudadano europeo, no necesita visa, por ejemplo, no hay problema, pero que puedas entrar legalmente. Tiene que tener 12 meses de reserva, no Ok, 3, sino ok. 12 meses de reserva. La parte más difícil es esta. Tienen que tener la plata que se vaya a usar para comprar la casa aquí en Estados Unidos por 30 días mínimo. Y
Además de esos 30 días, nosotros tenemos que saber dónde estaba esa plata por 60 días Antes de. antes de. Antes de abrir la cuenta No, no, no. o... O sea, 60 días en total sería 30 en Estados Unidos y tenemos que ver dónde estaba 30 antes. Te digo por Ok, qué digo que esa es la parte más difícil. Nosotros somos sí. colombianos. Yo puedo hablar de mi gente. A mi gente le gusta mucho utilizar el cash y la plata entra y Sí. sale y entra y sale. Y en Colombia se hace todavía cosas como que no, yo vendí el apartamento, pero me pagaron con un carro y me pagaron con un caballo y me pagaron con la plata. Y se puso menos que era, se puso en el contrato que era menos para no Para no pagar pagarte. impuestos. Entonces, eso complica mucho las cosas. Entonces, Sí. por lo general, ideal que tengan la plata aquí en Estados Unidos 60 días. Ahora, beneficios fiscales. Otra cosa, el extranjero puede, también el no extranjero, pero puede comprar la casa a nombre de una compañía también. Entonces, no hay problema que la compre a nombre de ellos o a nombre de una compañía. Beneficio fiscal como tal, la verdad, van a tener muchos más beneficios con respecto a los impuestos las personas que viven aquí y hacen los impuestos aquí. Podemos hablar de eso un poquito si quieres. El extranjero, yo pienso que el beneficio más grande, sobre todo los extranjeros que vienen de un país que tiene una moneda más, menos fuerte que Más el débil. dólar, Ujú. es pues no nada más invertir, sino generar dinero en dólares, ¿verdad? Dolarizar esa plata, que es lo que nosotros hacemos. Yo a la gente que me traigo que invierte de aquí en Colombia, pues la idea no es nada más poder invertir aquí, sino que ahora tienen esa plata que se está, no nada más está recuperando la renta en dólares, que pues eso se multiplica mucho allá, sino que también a medida que esa casa va subiendo de precio, se va multiplicando en dólares también. Entonces, ese es como el beneficio más grande. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de acompañamiento antes de? Por ejemplo, yo te digo, Edgardo, tengo un inversionista, está deseando invertir acá, ya tiene su visa, viene para acá. ¿Ustedes ofrecen algún acompañamiento de apertura de cuenta bancaria? ¿Cuáles son los guidelines o nada? Nosotros no nos metemos en la apertura de la cuenta bancaria como tal. Yo puedo recomendar un par de bancos que Ajá. sé que tienen menos problemas o que dan menos problemas para abrir cuentas. Pero con respecto a la precalificación y el asesoramiento y todo eso, yo pienso que no nada más El es contador. recomendable, no, que no nada más es recomendable, sino que casi sería un requisito, pues no, yo no estoy diciendo que si una persona ya tiene el contrato que no me llame, pero idealmente entre más tiempo tengamos para planear, mejor, Exacto. porque los podemos ayudar desde el principio y nosotros no cobramos nada, no es que cobremos por hora ni por el asesoramiento ni nada. Entonces, entre más tiempo, si una persona está empezando a pensar en de pronto comprar, ahí es cuando nos tiene que llamar a nosotros, no cuando ya tome la decisión, porque nosotros los podemos ayudar a tomar la decisión, no nada más de si comprar o no, sino de dónde comprar, qué tipo de casas comprar. Tú manejas todo lo de la Ujú. renta. Si yo te digo, mira, estas casas costarían tanto, tú puedes decir, ok, eso se puede rentar o no se puede rentar. O sea, es un asesoramiento grupal. Sí, realmente trabajamos en equipo muy bien porque cuando tengo un cliente específico y encuentro la propiedad, lo primero que hago es se la envío al lender, en este caso si estoy trabajando con Edgardo, para que él haga la evaluación y me diga más o menos en cuánto está la cuota, de acuerdo a lo que yo le digo que se puede rentar la propiedad si no está rentada, si está en zona de inundación. Tú siempre has Exacto. estado muy atento a todos esos detalles. Y viceversa, tú Sí. necesitas darle una idea al cliente de cuánto se podría rentar en realidad, Ujú. porque para entrar a esa inversión pues con los ojos abiertos y entendiendo si se puede rentar bien o no. No, y con números lógicos, porque a veces la Exacto. gente, al comprador le gusta escuchar números elevados, inflados, y eso nunca van a encontrar de parte mía. Yo soy muy aterrizada y les digo realmente en cuánto se puede rentar. Sí, Eh, en el mundo de las finanzas y de las inversiones, si ustedes están trabajando con cualquier asesor, prestamista, realtor, lo que sea, que te está dando números en el mejor de los casos, salgan corriendo, porque eso es un juego de locos, no se puede sí. jugar con eso. Bueno, una de las últimas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el interés que se le puede ofrecer a un inversionista local que tiene Mm, su ciudadanía o su residencia al inversionista extranjero que tiene una LLC, que tiene un crédito pero a través del banco? Porque eso es a lo que yo también me he enfrentado. Inversionistas que dicen, no, tengo muy buen crédito, cuando vas realmente no tiene un crédito, o la corporación le tiene el crédito o lo tiene a través del banco. ¿Has Estamos hablando de escuchado? inversionistas extranjeros. Extranjeros, sí. Te lo digo porque me pasó ya un caso.
Inclusive ni siquiera era compra financiada, era un cash. Ujú. Y negocié 4 unidades dentro de un condo association. El condo association exigía un crédito de 650 Oh, wow. para aceptar que este inversionista comprara las unidades. Y el Wow. inversionista tenía el crédito, pero a través de la corporación, con el banco. Ujú. No, no como con las maneras tradicionales de que uno revisa aquí un Claro, crédito. porque si tú eres extranjero y no tienes social, no puedes No tener crédito, tienes. pero la compañía sí puede tener Ujú. crédito. Nosotros no pedimos crédito. Entonces, si eres inversionista extranjero, no necesitas crédito. Ok. La diferencia del interés es más alto. Es más o menos un 0,75 a 1% más alto que si no, que si la persona está comprando y la persona tiene su social. Pero imagínate, si soy extranjero, tengo la posibilidad de invertir en Estados Unidos y la diferencia en el porcentaje es solamente 1,75, Sí, no, es vale la buenísimo, pena, claro, es vale la buenísimo. pena. Sí, estamos hablando de 7%, No es 7,25%. malo, No es no es malo para malo. nada. Además, no es solamente lo que te cuesta, sino lo que eso te va a producir. Exactamente. Y repito, la capacidad de que esa plata esté subiendo en dólares, no en pesos. Una bajada del peso 20%, 25% es mucho peor que una subida de interés a 0,25%. Ujú. Bueno, para terminar, algo que quieras añadir, algo que Sí, no se me haya ocurrido. sí, yo pienso que, mira, la estrategia más importante ahora mismo, y desafortunadamente esto no sería para los inversionistas extranjeros, pero para los inversionistas de aquí, Locales. es utilizar la compra de casa para pagar menos impuestos. Y esto es relativamente nuevo porque esto es lo que acaba de pasar el año pasado, el Big Beautiful Bill que pasó el presidente, donde prácticamente cambió las reglas en cómo una persona con real estate puede pasar o puede pedir lo que se llama la depreciación. Entonces, hoy por hoy, uno puede comprarse una casa, un real estate, aunque no la compres cash, puedes poner 20%, comprarte la casa y hacer lo que se llama un Cost Segregation Analysis. Ese Cost Segregation Analysis lo que hace es que divide la casa en lo que cuesta el piso o el terreno de la casa y lo que cuesta la casa como tal y otras cosas dentro de la casa. Y normalmente lo que termina pasando es que tú puedes sacarle a la cantidad total de la casa más o menos un tercio en depreciación el primer año. Explico con números. Si te compras una casa de $300,000, el primer año tú puedes quitarte depreciación de $100,000. Y hay estrategias para que aún si tú eres una persona que trabaja con W2, por ejemplo, tú puedes el primer año bajarte de tu income normal del W2 los $100,000 de depreciación. Entonces, si una persona se gana, ponle tú $200,000 y tiene que pagar impuestos en $200,000 a 24%, 28%, se compran una casa y por la compra de esa casa se pueden quitar $100,000 en depreciación el primer año y nada más pagan impuestos en $100,000. Y eso lo pueden hacer todos los años. Eso es un cambio que pasó Es el año nuevo, pasado. sí. Eso lo hice yo porque me compré una casa el año pasado y hice eso este año y se lo recomiendo a todas las personas aquí en Estados Unidos que pagan bastante impuestos y que normalmente ganan bien porque están pagando bastante impuestos, cómprense una casa solamente para que no paguen tanto impuesto. Bueno, escuchen aquí la recomendación de nuestro amigo Edgardo, que está más empapado y más preparado que un yogur. Bueno, muchísimas gracias. Si piensas que esta información te gustó, compártela, no te quedes con el video, no simplemente, bueno, dale like también, Dale pero no like, dale solamente le like. des like, compártelo, porque aquí tienes dos personas que están preparadas Así a es. quien puedes acudir. Bueno, Listo, gracias. muchísimas gracias.